desde la semana antepasada, si no me equivoco, que había salido un reportaje, nosotros lo comentamos fuera del aire, inclusive aquí en el espacio, de la situación que había denunciado la periodista Alicia Ortega en el informe. Yo ese día coincidencialmente estaba a esa hora en la casa y lo vi, y vi el reportaje sobre la denuncia de una madre que decía que a su hija la estaban coaccionando para ir a hacer unas audiciones de una película y que le decían que no podía ir con sus padres, que tenía que ir sola, era un sitio, era de noche, habían colocado algunos audios inclusive de la persona en cuestión. Esta persona en cuestión es un joven de la actuación dominicana, conocido en su sector, más conocido este año cuando en el Festival de Cine Global de Fungló, de una de las películas, la película que se estrenó en ese festival de cine, el protagonista era él, La Otra Lucha de Hans García e Ingrid Cruz. Yo estuve ahí, vi la película y una de las críticas, yo fui una de las que dijo, wow, me encantó el papel protagónico de Camilo, este joven que era Andrés Castillo, el joven en cuestión, que en ese reportaje que manifestaba el informe, daba al traste con que él estaba coaccionando a una menor de edad para llevarla a cometer o a llevarla a una situación tal vez de violación sexual, porque estamos hablando de presunción por lo que la niña había mencionado y las notas de voz que él dejó. La madre en el reportaje decía todo lo que veía, que puso la denuncia y que no le habían hecho caso. Puso la denuncia y que no le habían hecho caso. Cuando trasciende a los medios de comunicación, como es normal que pase, el propio actor sale y va junto con su abogado que está ahí en pantalla. ¿Días después? Sí, días después, porque fue cuando empezó, luego del informe salió público y se viralizó en redes sociales y de diferentes medios de comunicación. Ese mismo día, fuera del aire, yo decía, eso no va para mucho porque no se trata de tal vez el mismo perfil del que la justicia se hace eco para hacer justicia. Y aquí, ustedes, mis compañeros, a veces cuestionan la frase que yo digo de que la justicia es selectiva. No, pero es que la ley es esto, la ley es lo otro, que si tal artículo, que los casos son diferentes. Sí, los casos son diferentes, pero con matices muy similares. Son diferentes porque los actores son diferentes, porque los tiempos son diferentes, porque las víctimas son diferentes. Pero, ¿qué alega el abogado? Que no hubo delito, no hay una tipificación penal, no hay nada. Y ayer, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Consoró, le otorgó libertad pura y simple al actor Andrés Castillo, acusado de acoso sexual en perjuicio de una menor de 14 años. Y aquí quiero tocar, fíjense que nosotros tocamos bastante fuerte el tema del caso de Rochi RD, una comparación que a mí me disgusta porque los temas de verdad que no, tal vez no encajan, pero fue la denuncia de una madre con relación a que había tenido una situación con su hija y sin ninguna evidencia que no se presentó porque la evidencia todavía se está buscando. Este muchacho, del cual no me conozco una sola canción, tal vez los coros si lo mencionan, no me conozco una sola canción, estuvo preso y una jueza le ratificó la coerción y luego salió. Fíjense, por la presión mediática que hizo un grupo para ayudar a que él lo liberaran como está. Hay una joven también que está detenida por una situación con un menor, que es la Mami Jordan, es el nombre popular. También en una situación donde al parecer no necesitaba presión, pero está presa. Y está presa y se le murió su papá estando en prisión y no le dieron el permiso para salir al funeral de su papá. ¿A qué preso en este país con dinero no le ayudan, lo llevan, lo escoltan y demás para un proceso similar? Porque tienen ese derecho en esa situación. Ustedes saben que yo no conozco, igual que con los otros temas, un caso donde cuando hay un nivel de arraigo y de poder, estos casos hayan cumplido una condena. Aquí hay casos donde usted ha visto gente denunciar agresiones sexuales o violencia doméstica que no trascienden, porque hubo un caso de un dueño de un medio de comunicación que la mujer salió llena de moretones y lo denunció. ¿Y qué pasó? La justicia en nuestro país es selectiva, le guste a quien le guste decirlo o no entenderlo, es selectiva.
Y no digo que sea culpable o no, porque ese abogado supo entender, aquí no hay una tipificación penal, no hay un delito, porque no pueden decirme que lo van a meter preso por algo que no se cometió. Ah, pero ¿y entonces por qué la tentativa de homicidio? O cuando alguien amenaza. Yo conocí el caso del joven que vino de España a ver a su mamá y llegando aquí al país, no tenía 2 días, lo fue a buscar a la policía porque su expareja, que tenía varios años sin verla, dijo que él la amenazó de muerte. Y sin evidencia escrita o de nota de voz, estuvo preso en Monte Plata durante más de 1 año. En este caso hay una nota de voz y hay unos textos telefónicos que llevaron a este informe a dar esas declaraciones, a hacerse eco de esa denuncia, y no sé si él pasó 2 días detenido, no recuerdo, él se entregó esta semana, él fue a decir me pongo a la disposición de las autoridades y lo dejaron detenido, pero ya el juez dijo libertad pura y simple, aquí no se ha cometido delito. Entonces díganme ustedes si esto no es selectividad de la justicia. Ahora los abogados o los letrados dirán, como me dice uno que a veces escribe, no, es que no es lo mismo. No, es que no se trata de eso, sí, pero ¿cuál es la situación en nuestro país? Hay unos que sí y otros que no, con la misma ley. Y a veces con menos evidencia de lo que algunos pagan. Usted hace una comparativa con el caso de Rochi. Y bueno, yo sigo diciendo, la selectividad no existe partiendo de ese ejemplo que usted pone en este caso, porque la agresión sexual o el abuso sexual que fue sobre lo que se acusó a Rochi no es lo mismo que el acoso. Y para la existencia de un delito debe estar la preexistencia de esa tipificación jurídica. Dígase que si el ordenamiento jurídico de República Dominicana no dice que robar está penalizado, bueno, pues yo puedo robarme lo que sea y no estará penalizado, aunque socialmente se evidencie que hubo algo ilícito o se evidencie que hubo algo que no es validado por un colectivo. Y eso es así. Entonces, en este caso, yo creo que el Ministerio Público que se le advirtió, al Ministerio Público se le advirtió que la tipificación correcta o la más viable no era esta que se puso sobre la mesa. No era el caso de abuso, de acoso, sino que podía señalarse por varios hechos que la ley podía dar algún tipo de ventaja. Y mientras esa tipificación jurídica no existe, que por cierto no existe porque no le ha dado voluntad a mucha gente en el Congreso de aprobar proyectos, que hay proyectos depositados. Hay un proyecto de Harles Melo, hay un proyecto del Boli, hay un proyecto de Carlos Amarante Barete en esa dirección, que sí penaliza todo tipo de acoso en sus distintas variantes. No acoso sexual o agresión sexual, son 2 cosas diferentes, sino de acoso, que fue como lo señaló el Ministerio Público. Era prácticamente imposible que hubiese una sentencia que permitiera la apertura a un juicio o una investigación más profunda, que dictara algún tipo de medida de coerción en este proceso. Y sobre todo, que aún imaginándonos la tipificación de ese delito, aún imaginándonos que el acoso sea preexistente, era muy difícil llevarlo. Incluso, fíjense cómo el caso de Rochi prácticamente se va a pique, siendo de agresión sexual. ¿Por qué? Porque primero, la persona que acusa desestima. Segundo, la mamá. Sí. Segundo, por la razón que sea. ¿Pero en qué momento desestimó? Después de caer preso. O sea, antes de caer preso ella desestimó. Ella desestimó. Entonces estamos hablando de lo mismo porque él cayó preso. No, es que son dos ilícitos distintos. Es que es diferente. Yo no puedo decir que un choque de accidente, que un choque de vehículo teniendo licencia y un choque sin licencia es lo mismo. Pero es que la diferencia en este caso son dos tipificaciones jurídicas totalmente distintas. La diferencia en este caso del actor y de Rochi, con Rochi hubo contacto. Ahí inicia con el actor no hubo contacto. Llegó el contacto. Solo por vía telefónica, no llegó el decía, contacto. vamos a ver en tal sitio. Y aunque se evidencie una mala intención, no basta para iniciar un proceso judicial con eso. Desafortunadamente, porque todo el mundo sabe la intención que había ahí, o todo el mundo podía colegir la intención que había ahí. Ahora, falta un ordenamiento jurídico. Si el Código Penal que está cursando en el Congreso hubiese estado aprobado, que ahí sí se encuentra la tipificación de acoso, ese muchacho hubiese estado hoy iniciando un proceso más profundo. O sea, son dos tipificaciones distintas, las que señalaron o las que llevaron a uno contra otro en este escenario, y por eso es tan distinto el caso de Rochi y el caso de Andrés
Castillo, ¿qué se llama el muchacho? Andrés Castillo. Eso es lo que pasa. Es un país muy especial. Es un país muy especial en materia jurídica, en materia judicial. Y yo sigo viendo, porque no solamente es este caso, y nosotros pudiéramos hacer una lista larga y traerlo con la sentencia, los dispositivos de cada una de estas. Mira. Existen, pero vuelvo a lo que digo, o sea, tiene que ver, es más, tiene más que ver con qué abogado te toca muchas veces. Ahí puede haber una gran diferencia. Óigame, porque... Ahí yo estoy más de acuerdo Óigame, no, contigo. pero es que lo que digo, No. una persona que puede pagar un mejor abogado, Ahí que puede haber sabe una diferencia. incidentar y dice, no, es que no, esto no es así, es por aquí que nos vamos, tal Mira. cosa. Este es un país maravilloso Pero, para ver ese tipo de escenarios. mira, Cristian, y yo no quiero decir nada porque, o sea, de juzgar al actor, ni mucho menos, como no lo hice en el caso de Rochi por el tema de lo que se decía, que era una acusación para hacerle daño. Yo sí creo que hay gente que te quiere dañar cuando te ve creciendo, pero no sabía la intríngulis, no soy de su círculo, no puedo hacer un juicio de valor personal de algo que no tengo. Pero ustedes saben cuál es el mensaje a la familia dominicana en estos casos. No denuncie, porque es que no se llegó a ejecutar, no hay una tipificación penal que sea factible. No denuncies, o sea, madre, padre, tú sabes que aquel te está acosando la niña o el niño, no lo denuncies porque no va a prosperar esa denuncia. Ese es el mensaje que se le da a la familia dominicana en este caso. Cuando usted va a Estados Unidos y mira a una mujer con... Se queda fijo mirando a una persona. Con lujuria, usted está preso. Hasta un hombre que lo haga. O Aquí sea, no. de hombre a hombre, hasta así. Exactamente. Usted está preso. Si hay una denuncia y se siente... ¿Por qué? Hay mucha probabilidad. Porque hay un sistema legislativo en los Estados Unidos que cubre todo eso. Y pongo la comparación de Estados Unidos, porque aquí los legisladores en su mayoría lo que están es, ¿tú sabes qué? Aprobando el Consejo Nacional del Coco, aprobando leyes del Día de la Comadre. El día de la oración. Sin embargo, ese tipo de leyes, No, es una cosa... ese tipo de leyes que deben de estar aprobadas en este país sobre el acoso, sobre todo a menores, eso que se hace a través de las redes sociales y WhatsApp y todo eso. Los legisladores deberán de estar en eso, presentando proyectos, que no quede nada fuera de la ley en ese sentido. Porque en el día de hoy, si ese juez trancaba a ese muchacho, era incorrecto lo que estaba haciendo. Estoy de acuerdo con eso también. Esto era incorrecto Es que lo que estaba estoy de haciendo. acuerdo porque es que la- lo que presentó el Ministerio Público no había evidencia No para había. trancar a ese Claro, muchacho. claro. Entonces, un juez no puede Miren, violarle un derecho fundamental a una persona, caramba, sin tener las pruebas necesarias. ¿Cuál fue el delito de la mami Jordan? Es que es tan sencillo, hay un pero- tema con los menores. Sí, pero ¿cuál fue el delito? Una Es lo que amenaza, pregunto. una amenaza de recuerdo, muerte. no recuerdo con exactitud. Una amenaza Una de amenaza muerte. de muerte. No recuerdo con exactitud. Y a un menor Pero, también, y a pero, su mamá también. pero ahí hay Una otro- amenaza hay de otro muerte. tema. Sí, es que Sí, son pero es que delitos eso está diferentes. tipificado en el Código Es que- Penal. es que son Sí. delitos Es así. diferentes. Mientras no existe la tipificación previa, oiga lo que dice, previa. O sea, si tú cometiste un delito hoy y aprueban la ley ahorita y tú el delito lo cometiste primero, ya, tú estás culpada. Miren, O sea, la verdad entonces- es que a mí me O encanta la ley entra en vigencia, pero- nuestro Congreso, porque Ah. por eso Pero es un que tema está del Congreso. pasando. Sí. Sí, porque no hay un código. No de la justicia, o sea, no es que la justicia se fue de lado con este porque este No, era es rico. que la justicia no hace es que la leyes. justicia no tenía más, Y tampoco no hace tenía leyes. instrumentos Las leyes las hace para el eso. Congreso. Mira, antes Mire. de irnos, Loreni, por favor, llamar la atención a 30 segundos. Llamar la atención a la gente de Promesa Cal. Nos llegó la información. Ojalá que Adolfo aclare eso. Si es correcto, que lo aclare. Si es incorrecto también. Por la vía que sea se va uno a dar cuenta. Pero tenemos la información de que hay un lío en Promesa Cal, no sé, tendrán ellos que decirlo, pero la información que hay es que el director jurídico, Paul Maldonado, y el director general tienen un problema, no sé cuál es. Renunciaron 3 personas del comité de compra y la coordinadora del despacho, la directora administrativa y financiera, y el director de planificación, encargada de acceso a la información pública. Todos esos funcionarios, según lo que se dice, renunciaron de Promesa Cal. Correcto o incorrecto, verdad o mentira, nos llegó la información. Vamos a hacer Ustedes contacto, tienen que ¿no? aclararlo eso, Ojalá. pero parece que ahí hay un problema. Ojalá puedan aclarar.
Ojalá puedan Es un aclarar. tema sensible. Lo que Sí. tiene que ver con compra y contratación en cualquier institución Así es un tema es. sensible. Y decirle a la gente, a los motoristas, sobre Sí, a los todo, motoristas. que están en sintonía con nosotros, Qué que bueno. se extendió el plazo para Ay, sí. el registro de motores, Sí, sí. que inicia hoy, para que no pase lo mismo de la vez anterior. Comiencen hoy, vayan temprano, hagan su fila, Es hagan que su no me gusta proceso. hoy, es el último Bueno, día, pero yo es que quiero no es el ir. último día. Pero es El que yo Intran quiero- ¿y si yo habilitó quiero ir para el el Gran último Santo día? Domingo y el Distrito Nacional a partir de hoy, cuando se acabe este programa a ¿Para las qué 8 de es? la ¿Para qué? mañana, Repite. para el registro de motocicletas. Los que no lo han hecho. Los que no lo han hecho, evidentemente. Claro, porque es una especie de prórroga. Sí, sí, es una especie de prórroga. Como Hugo llegó, vio que había un lío armado ahí, dijo, "Bueno, vamos a darle un chance". Y Hugo tiene los juegos pesados. Entonces, hubo un hombre cuadrado. Sí. Ojalá que se ajusten ahora. A las 8 de la mañana inicia en los puntos en el Gran Santo Domingo. Busque por ahí en la página, en las redes del Intran, me imagino que estará por ahí, para que pueda completar el proceso sin contravenciones o sin problemas. Ya Manuel Bueno, lo hizo, así que y lo hizo el primer día, sí, creo. como que debe ser. Es El que primer día. es un alemán, no es dominicano.